Y ahora sí, el último videito del curso. Vamos a repasar algunos puntos importantes. Primero, recuerden que cada vez que trabajamos un texto, vamos a preparar la lectura, después vamos a leer de manera más detallada y después vamos a proponer actividades, ¿no? Siempre que en la preparación de la lectura, además de activar los conocimientos previos, recuerden que hay que hacer la sinopsis del texto que se va a leer. Tenemos que resumir tanto el contenido como también la estructura y siempre en un lenguaje más bien cotidiano, cercano al alumno, sin demasiados tecnicismos. Es importante que desarmemos el texto antes de presentárselo a los alumnos, que lo analicemos, que identifiquemos cuáles son las posibles dificultades, que pensemos antes qué actividad vamos a proponer a partir de esa lectura conjunta. También se recomienda leer en voz alta el texto junto con los alumnos y de hecho alternarse entre docentes y estudiantes en la lectura. Y por último, ¿sí?, guiar a los estudiantes mediante el diálogo para ir detectando y resolviendo las dificultades que van surgiendo a partir de esta lectura, ¿no? Si quieren ver ejemplos, pueden revisar el video de Juana Blanco que está en la bibliografía. Bien, si quieren presentar un trabajo final para la aprobación de este curso, les comentábamos que tienen que hacerlo a partir de un texto y no de un tema, ¿sí? El trabajo final consiste en analizar un texto, plantear objetivos relacionados con ese texto, no solo con la unidad de su materia en la que van a utilizar ese texto, y en actividades también consiste en plantear actividades a partir de la lectura de ese texto. Por último, si quieren participar en el foro para decir qué les pareció la propuesta, la verdad que nos gustaría conocer su opinión. Bien, ustedes en el aula van a encontrar una guía para presentar un plan de trabajo en relación con el texto que eligieron. Ahí van a tener que indicar de qué materia son profesores, qué edad tienen los alumnos, ¿sí?, y en qué curso están los destinatarios de esas actividades, qué contenidos van a trabajar, qué contenidos de la materia van a trabajar, qué objetivos o qué resultados, ¿sí?, esperan obtener a partir de ese trabajo y el título del texto con el que van a trabajar. Bien, y obviamente van a tener que compartirnos el texto que analizan, ¿no? Bien, además tienen que indicar en qué aspecto del lenguaje van a hacer foco. Por ejemplo, no sé, en la explicación de las causas, en la clasificación y en la descripción, en las definiciones, en los términos técnicos de la materia, en expresiones abstractas como metáforas gramaticales, en cómo está organizada la información. Es decir, además de trabajar un contenido de su materia, van a tener que decir qué aspecto del lenguaje van a trabajar con ese texto. Ya saben, sin tecnicismos, no es que tienen que hablar ni de subordinadas, ni de clases de palabras, ni nada de eso. Simplemente decir, bueno, en este texto me interesa que los estudiantes, entiendan que se están explicando las causas de determinado fenómeno, ¿sí? O que se están clasificando, ¿sí?, los tipos de factores que conforman un ecosistema. Bien, una vez que indicaron el aspecto del lenguaje en el que se van a enfocar, tiene que ser uno, a lo sumo dos, ¿sí? Nada más. Acá lo que damos son ejemplos, pero 1 o 2 simplemente. Una vez que hicieron eso, bueno, van a indicar cómo va a ser la preparación para la lectura, ¿sí? Es decir, tienen que mencionar, ¿no?, qué cuestiones van a decir cuando preparen a sus estudiantes para la lectura. ¿Cuál es la sinopsis que hacen del texto? En general piensen que en la clase van a dedicar entre 15 y 20 minutos a esta etapa. Después de revisar brevemente los conocimientos previos de los estudiantes, van a usar notas que ustedes mismos prepararon para resumir verbalmente los textos,
ya sea párrafo por párrafo, frase por frase, ¿sí? Después de que hacen eso, ¿sí? Van a leer el texto en voz alta y lo van a discutir. Entonces, en el plan de trabajo van a indicar los conocimientos previos que se necesitan, y esto tiene que ver con lo que enseñaron antes ustedes, y cuál es el resumen del texto que van a dar. Es decir, acá ustedes van a hacer un resumen del texto, pero no un resumen perfecto, sino esa sinopsis en un lenguaje cotidiano y asequible, accesible para sus estudiantes. Bien, la siguiente etapa es la de la lectura detallada. También, por lo general se dedican 20 minutos a la lectura detallada y ahí van leyendo segmentos que a ustedes les interesa profundizar, ¿sí? Para que los estudiantes comprendan bien su significado y para controlar que ellos vayan entendiendo, ¿sí?, lo que dice el texto. Se va a leer cada párrafo, se lo va a discutir, van a marcar con los estudiantes la información clave y la lectura detallada se puede realizar en parte del texto o se puede programar para que los estudiantes después la completen individualmente o en grupo, ¿sí? Se hace una primera parte en forma conjunta y ya una vez que los chicos tienen la guía de cómo trabajar esa lectura detallada, pueden trabajar solos o en grupo. Recuerden que si aparecen ilustraciones en el texto, también, ¿sí?, es útil analizarlas a medida que se lee. ¿Qué van a indicar ustedes acá en la lectura detallada? Y bueno, van a indicar, por ejemplo, cuál es la dificultad que aparece en cada párrafo, ¿sí?, o qué frases les interesa trabajar, ¿ah?, o cómo explicarían la ilustración y con qué parte del texto la relacionarían. Eso es lo que ustedes tendrían que indicar en el plan de trabajo este. La siguiente etapa tiene que ver con tomar notas del texto. Ahí me faltó la D. Bien, otra vez, otros 20 minutos dedicados a esta etapa de análisis. Ustedes piensen que a medida que van leyendo, esto se superpone un poco con la lectura detallada, ¿no? A medida que van leyendo, ¿sí?, se les va diciendo a los estudiantes qué información marcar o resaltar en el texto y mientras todos hacen eso en sus mesas, un estudiante en el pizarrón escribe lo mismo, ¿sí?, que están escribiendo en sus carpetas quienes estaban sentados, lo hacen en el pizarrón, ¿no? Esta podría ser una actividad para toda la clase, o podría comenzar con toda la clase y después la podrían completar nuevamente individualmente o en grupos, ¿sí?, una vez que ya tienen la pauta de cómo trabajar. ¿Qué esperamos que registren en esta parte del plan de trabajo? Y bueno, que hagan un listado de las palabras clave que les sugieren que los estudiantes anoten en el pizarrón, ¿no? Básicamente eso. Bien, la siguiente etapa es construir conjuntamente otro texto a partir de las notas que se tomaron en el pizarrón. Esto se sugiere hacerlo al menos 2 veces por trimestre o por cuatrimestre. Y bueno, a partir de las notas que la clase desarrolló en el pizarrón, se arman textos más breves que pueden ser construidos conjuntamente por toda la clase. Si los textos son muy largos, se puede comenzar, ¿sí?, una construcción conjunta con toda la clase y después cada uno lo completa individualmente. Acá ustedes, ¿qué tendrían que registrar? Bueno, a partir de las notas que indicaron en el punto anterior, ¿sí?, que piensan que sería ideal que se registraran en el pizarrón, bueno, a partir de esas notas ustedes van a elaborar un resumen, ¿sí?, o el texto que esperan que los estudiantes construyan. Y por último, para que los estudiantes consoliden su aprendizaje, se les podría pedir una tarea de escritura independiente, ya diferente de la que hicimos anteriormente. Puede ser la respuesta a una pregunta o el resumen de otro texto breve, ¿sí?
una actividad en la que los estudiantes vuelvan a aplicar, ¿sí?, todo este conocimiento, este subrayado de palabras clave, la toma de notas, la construcción de un texto a partir de esas notas, con el fin de que consoliden los conocimientos. Ahora bien, esto siempre no con la intención de ejercitar solamente el lenguaje, sino con la intención también de avanzar en los contenidos de la materia. Es decir, piensa en el texto, piensa en el trabajo, perdón, con ese fin, ¿no?, como para trabajar los contenidos de la materia a través de los textos. Bien, y por último les comento que en la carpeta de la plataforma también tienen un ejemplo de plan de trabajo a partir de un supuesto texto que es un ecosistema. Entonces ahí se señala, bueno, cómo tendrían que registrar el aspecto del lenguaje en el que se va a hacer foco. En la preparación para la lectura, ¿cuáles son los conocimientos previos que se necesita que tengan los alumnos? ¿Cómo vamos a sintetizar el texto? ¿Cómo se sintetiza ese texto? Entonces ahí fíjense que en cada oración, ¿sí?, aparece lo que el docente les diría a los estudiantes antes de leer el texto de qué se va a tratar. Después, bueno, viene la lectura detallada y a partir de esa lectura detallada, la toma de notas en el pizarrón. Entonces, acá tienen, ¿sí?, bueno, ¿qué se anotaría en el pizarrón? Y se anotaría esto: productores, herbívoros, carnívoros y descomponedores. Factores no vivos, abióticos también interdependientes. Fíjense que son notas que no tienen demasiada forma todavía de texto. Simplemente es información que se extrae del texto y que se copia tal cual en el pizarrón. Como por ejemplo, la energía y la materia fluyen en ciclos debido a interacciones dentro de los ecosistemas, ¿sí? También anotamos unidad interactiva dinámica, energía y materia. Entonces, como que acá todavía no cobra demasiado sentido. Esto son notas que se van tomando a medida que vamos leyendo conjuntamente con los estudiantes. Después tienen un ejemplo del texto que se construiría a partir de las notas que vimos antes, ¿sí? Y acá tienen, ¿sí?, ya las palabras reunidas en un nuevo texto que se genera conjuntamente entre docente y estudiantes. Bueno, y entonces ahora sí, damos por finalizado el curso. Esperamos novedades de ustedes, que nos envíen trabajos, que planteen dudas y consultas en el foro de la plataforma. Así que muchas gracias por llegar hasta acá.